Vamos a continuar con nuestro estudio con el mismo tema que hemos venido desarrollando, la genealogía y nacimiento de Yeshua HaMashiach. Vamos a abrir el escrito de Mateo, las buenas noticias de Mateo, capítulo 1, el versículo 18 hasta el versículo 25. Bien, vamos a iniciar con el versículo 18. Dice: ahora bien, el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así. Estando desposada su madre Miriam con Yosef, fue hallada encinta de la Ruach HaKodesh, y José, su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo engendrado en ella es de la Ruach HaKodesh. Nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice: he aquí, la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que interpretado es Elohim con nosotros. Y levantándose Yosef del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo, y llamó su nombre Yeshua. Hasta aquí la lectura. Antes de empezar a hacer comentarios sobre la lectura, quiero mostrarles un libro que adquirí ya hace varios años, de un autor que se llama Maximiliano Lucado Cordovero. Dice: si eres cristiano, debes de conocerlo. Hago esta presentación de este libro porque me voy a basar algunos puntos que él narra. Este autor es profesor de filosofía judía y de historia del judaísmo. En este momento también quiero compartirles 3 puntos principales antes de abordar Mateo. Primeramente quiero que conozcamos desde una perspectiva hebraica, desde los tiempos de Yeshua, las etapas de la vida de la mujer hebrea. Se consideran 5 etapas principales, es decir, desde su nacimiento, una recién nacida, hasta los 3 o 4 años, se le llama Yaldá. Segunda etapa se refiere a una niña entre 5 a 10 años, Naará. La tercera etapa corresponde a una jovencita a partir de los 10 años, sin que posiblemente haya
ovulado aún, pero cercano a ese momento, y la etapa se llama Alma. La cuarta etapa, una joven sobre los 13 años de edad que ya haya ovulado y puede concebir biológicamente, pero nunca ha tenido relaciones íntimas. La etapa se llama Betulá. Y la quinta etapa es la mujer hebrea adulta con experiencia en la intimidad. La quinta etapa es Isha. Muy bien, entonces son 5 etapas con relación a la vida de la mujer desde su nacimiento hasta su edad adulta. ¿Por qué hago este comentario? Porque precisamente vamos a tocar esto en la escritura de Mateo. Este es lo primero que tenía que tocar. Número 2, quiero que busquemos Isaías capítulo 7, versículo 14. Voy a leer, dice: por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la virgen quedará en y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Estoy leyendo la versión textual. Pero ahora quiero enfocarme a la versión hebrea. Entonces, voy a leer la traducción, pero cuando llegue a la palabra virgen, entonces voy a usar la palabra hebrea. Por tanto, dará Señor mismo para vosotros señal. He aquí, Alma. Esa es la descripción que está en hebreo. La palabra alma. Están asociando con el comentario que hice anteriormente. 2 cosas encontramos en este versículo. Dice: por tanto, Adonai mismo os dará señal. Entonces hay que tomar en cuenta esta palabra. Y luego enseguida, he aquí que la alma quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien, una vez que tocamos este punto número 2, ahora vamos a seguir con el punto número 3. Para que haya una fecundación es necesario la unión del espermatozoide con el óvulo femenino. Entonces ocasiona la reproducción. Hay 2 maneras fuera del matrimonio de llevar a cabo una fecundación. Se llama inseminación in vitro y la otra es inseminación intrauterina. Este es entonces el avance de la ciencia, es decir, cuando la pareja, cuando un matrimonio no pueden llevar a cabo este papel tan importante de la reproducción por situaciones físicas
biológicas que se presentan en la vida de ambos. Una vez que hayamos entonces aclarado este punto, regresamos Mateo capítulo 1, versículo 18. Ahora bien, dice, el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así. Estando desposada su madre Miriam con José. Vamos a cortar hasta ahí. La palabra desposada, irusin o kidushin. En uno de los temas anteriores les expuse a la forma que se lleva a cabo una boda hebrea. La ceremonia tiene dos partes. La primera parte corresponde irusin, kidushin. Y la segunda parte, jupá. También se conoce como nisuín. Estas dos etapas distan en los tiempos antiguos. Se celebraba en un espacio aproximadamente de 12 meses. Esas dos etapas corresponden legalmente en el matrimonio. La diferencia es que en la primera etapa, irusin, kidushin, no puede el hombre llevar a su esposa a casa. Ella permanece en la casa de sus padres hasta que concluya la etapa de nisuín o jupá. Hasta entonces él puede llevar a su esposa en casa. Sucede entonces que Miriam y Yosef habían iniciado en la primera etapa del matrimonio. Por eso entonces dice el versículo, estando desposada, estando en la etapa de irusin, kidushin, su madre Miriam con José. En ese momento, antes que se juntaran, es decir, antes que llegaran a la segunda etapa, antes que concluyera la etapa de nisuín, jupá, fue hallada encinta, fue hallada fecundada. La palabra hebrea fecundada es meuberet, que significa la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, la pregunta pues que hacemos, ¿cómo sucedió esto? ¿De quién es el esperma? Sabemos de antemano que el óvulo correspondía a Miriam. Entonces, tenemos que hacer un paréntesis aquí. La teología greco-romana ha enseñado que esta unión ha sido del Todopoderoso con Miriam. Es una enseñanza fuera de la Escritura. Observemos lo que sigue en versículo 19. Y José su marido, que era justo, es decir, tzadik, un hombre obediente a la Torá, un hombre que seguía la secuencia de los mandamientos, un hombre que a pesar de su edad joven, amaba al Todopoderoso. Ahora, dice,
pero no quería denunciarla, porque lo que había visto en su esposa en primera etapa era algo delicado. Ameritaba que ella fuera denunciada ante los jueces, ante los gobernantes, y solamente había una sentencia: apedrearla, porque ella violó su pacto de irusín, que quiere decir atada de su esposo, o también kiddushin, porque estaba apartada exclusivamente ya para Yosef. Y en este momento, antes de que concluyera esa etapa, presenta manifestación que había ocurrido entonces una fecundación. Pero Yosef, que era justo, se propuso repudiarla, es decir, divorciarse de ella en secreto, porque lo que había sucedido con Yosef entonces ameritaba que se apedreara a Miriam. Pero él simplemente en su corazón propuso repudiarla en secreto. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, descendiente de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer. No le dice como tu mujer, sino le dice: no temas recibir a Miriam, tu mujer. Le pertenecía a Yosef desde la primera etapa, es su esposa, es su mujer. Y dice: porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, es de la Ruach HaKodesh. ¿Cómo interpretamos esto? La interpretación grecorromana, grecolatina, es que el esperma entonces fue producto de la Ruach HaKodesh. El Eterno nunca va a confundir a sus hijos la enseñanza que previamente ha dado a conocer. Nuestro Abba Kadosh, todo lo que creó se vale de la creación y usa la creación, pero no puede traspasar sus leyes y confundir a la mente humana. El pensamiento grecorromano dice que Miriam es la parte humana, pero también el esperma es de Dios. Por lo tanto, ese hijo que viene sería 50% Dios y 50% humano. Eso no tiene lógica en la Escritura. Eso sí tiene lógica, pero en el pensamiento greco-romano, puesto que el grecorromanismo había absorbido toda la cultura griega y la cultura romana con respecto a los dioses. Pero en este caso, la Escritura es clara
Entonces, ¿dónde está la función de la Ruach HaKodesh? Tomar el esperma de Yosef, unir con el óvulo de Miriam. Esa fue la función de la Ruach HaKodesh. Y de esta manera entonces suscitó lo que se llama la fecundación. Tiene que ser esperma del hombre con el óvulo de la mujer. Y por lo tanto entonces, ¿cuál sería la naturaleza de Yeshua? Llegó a ser un ser humano de la descendencia de David. Recordemos que hemos estado estudiando acerca del propósito de nuestro Abacados desde el tiempo de David. El Eterno le prometió a David que su reino prevalecería para siempre. Una vez más, el versículo 20. José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra de la Ruach HaKodesh. Así que tenemos que ver ahora la función de la Ruach HaKodesh. ¿Se acuerdan hace un momento que les comenté acerca de la ciencia? Acerca de lo que hoy en día puede hacer la ciencia. La inseminación artificial in vitro o intrauterino. Es importante entonces ver cómo la ciencia hoy en día ha avanzado y explica, nos da a conocer lo que la Ruach HaKodesh hizo en los días de Yosef y Miriam para traer a Yeshua HaMashiach. Eso fue entonces la función de la Ruach HaKodesh. Ahora, continuamos con el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Las versiones, tanto Reina Valera como textual y otras versiones, dicen Jesús. Pero en la versión hebrea es Yeshua. Ahora, traduciendo quiere decir el Eterno salva. El Eterno salvó y el Eterno salvará. A eso entonces nos atenemos cuando mencionamos el nombre de Yeshua. Es importante que nosotros hoy en día exaltemos este nombre una vez más. Se ha dado a conocer mucho el nombre de Jesús, casi por 2000 años. Si este momento que encontramos el nombre verdadero, entonces tenemos que volver a exaltarlo, tenemos que volver a usarlo en la vida diaria, en la comunidad. No importa la versión de escritura que usted tenga. Puede ser inglés, puede ser portugués, puede ser en español. Use el nombre Yeshua. Eso es importante porque entonces estamos usando su nombre original. Ahora dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora sí podemos decir, tiene sentido. Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque su nombre lo dice. Y el siguiente versículo dice,
Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando dice: he aquí. Ahora, escuchen esto. No voy a usar la palabra virgen, sino he aquí la alma quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Elohim entre nosotros. Muy bien, vamos a detenernos. ¿Se acuerdan del comentario que hice al principio? Las etapas de la vida de la mujer hebrea en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Yeshua HaMashiach. Vimos entonces 5 etapas, pero una de las etapas es la etapa de alma. ¿Qué dijimos que corresponde a esa etapa? Se refiere a una jovencita a partir de los 10 años. Así puede tener 11, 12, hasta llegar en la etapa del matrimonio. Es una joven de 12 años ya preparada para el matrimonio en los tiempos de la Escritura. Me refiero al tiempo de los profetas. Me refiero al tiempo de Yeshua HaMashiach. La edad entonces que se preparaba para el matrimonio es a partir de los 12 años aproximadamente. 12, 13. Bueno, entonces, ahora tenemos que seguir entendiendo, comprendiendo esto. Dice que esta edad es sin que haya ovulado. Ahora, si ustedes asocian esto con lo que dice el profeta Isaías y que Mateo repitió diciendo: he aquí que el alma quedará encinta. Pero si buscamos directamente Isaías, vamos a considerar lo que dice el versículo al principio. Dice: por tanto, Adonai mismo os dará señal. Entonces, esta primera parte es importante. ¿Qué es lo que estaba anunciando el profeta Isaías? Una señal. Y la señal entonces dice: he aquí la alma quedará encinta. Muy bien, entonces ahora interpretamos, ahora traducimos. Si la investigación que hizo este escritor corresponde a esa verdad de la etapa de la mujer hebrea en tiempos antiguos, podemos entonces decir claramente que Miriam entonces estaba en la etapa del matrimonio, número 1. Número 2, pero no había ovulado. Entonces, la señal que dice Isaías corresponde a esta edad. Quedó encinta sin que haya ovulado. Eso es importante. Número 1. Número 2, de la Ruach HaKodesh. Así que tenemos 2 cosas importantes en la vida de Miriam. La primera es la señal de la edad, la etapa de su vida. Y la segunda es que sin haber
llegado a la Jupá, ella quedó entonces fecundada por la Ruach HaKodesh. Por eso el mensaje del Todopoderoso a través del ángel diciendo: Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra ¿de quién? De la Ruach HaKodesh. Ahora dice el versículo 24: y levantándose Yosef del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conocía o no la conoció hasta que dio a luz un hijo, y llamó su nombre Yeshua. Desde ese momento concluyó entonces la etapa de la Jupá. Una vez que supo, una vez que se le advirtió lo que había sucedido, en ese momento entendió que es obra de la Ruach HaKodesh. Ahora, no había duda en Miriam y en Yosef que esa criatura es de ambos. Yosef no estaba pensando que él sería tutor para Yeshua. En la teología greco-romana se difundió este concepto, que Yosef solamente fue tutor de Yeshua y nada más. La única mujer que pertenecía o que le pertenecía a Yeshua era Miriam. Entonces decían, Yosef era padrastro solamente. Esa era la mentalidad. Y ese sigue siendo la mentalidad greco-romana. Tenemos que cortar esta enseñanza. Posiblemente lo que estoy compartiendo con ustedes en esta tarde pueda resultar un poco confuso, porque no estamos familiarizados con ese término. Pero de esto se trata la restauración, de recuperar las enseñanzas, las instrucciones originales desde una perspectiva hebraica, lo que en realidad sucedió con relación al nacimiento de Yeshua. Así que Yeshua desciende de Yosef y de Miriam. Y de esta manera, entonces, el Eterno cumple su propósito que anticipó, su promesa que dio a saber a David y a los profetas. Ciertamente, la Escritura nos enseña que hubo más hijos de José y Miriam. La Escritura, a través de sus páginas, capítulos, vamos a encontrar los otros nombres de los hermanos de Yeshua. Biológicamente son hermanos, no son medios hermanos. Son hijos de un padre y de una madre. Ese es el papel importante, entonces, de la vida de José y Miriam en los primeros siglos.